Jesús purifica el templo. Para que ustedes puedan, los que están por primera vez, los que no estuvieron el domingo pasado, en Juan capítulo 2 dice: Jesús purifica el templo. Pueden abrir conmigo Juan capítulo 2 y vamos a continuar. Ya hemos dado la introducción y quiero leer con ustedes. Vamos a leer todo, hermano, para que ustedes puedan poder acompañarme. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. El título que trae la Reina Valera es Jesús purifica el templo. Dice, lo leo en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua. Nosotros en 2 semanas vamos a celebrar la Semana Santa. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a todos que estaban adorando a Dios con todo su corazón. No dice así. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, le quitó y se le echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Yo le había dicho también que le agarró el espíritu de poder a Jesús. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis o no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos, hasta ahí hemos leído la vez pasada, este es el nuevo de hoy. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Escucha, hermano, esta es palabra clave, el 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando de su muerte y resurrección. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, después de mucho tiempo, o sea, después de 3 años, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Yo pensaba, hermano, mostrarle esa parte de la película Jesús, pero como está fallando nuestro cable a HDMI, falla ya, no podemos usar el proyector y Mónica ya tiene que usar su proyector arriba con los niños. Quería mostrarle esa parte de la película Jesús cuando Jesús entra en el templo. Es muy interesante. Creo que si arreglamos para la Semana Santa, vamos a ver esa película de Jesús todos para poder ver la escena. Pero yo quiero que ustedes se imaginen, hermano, en su mente, que puedan pensar. Dice la palabra que era como un mercado el templo de Jerusalén. Ese templo, hermano, que solo Babel había edificado y que Herodes había remodelado y había dejado de hermoso el templo 20 años antes de Cristo. Y ahora dice 46 años, más o menos se calcula los estudiosos que estaba en el año 27 de la era de Cristo, del DC, después de Cristo. Más o menos para que nos ubiquemos en el tiempo. Importante ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Dónde estamos? Ese le cuento, hermano, como profesor de historia.
cuando estudiaba. Escuche, hermano, lo que le voy a decir. Porque después, hermano, voy a tocar con cada uno. O sea, que la palabra va a tocar con cada uno. Jesús vio cómo se profanaba el templo de Dios. No había adoración, no había alabanza, no había palabra. Lo que había era comercio, negocio, compra, venta, cambio, ruido de monedas. Y si usted va en cualquier mercado, va a ver gente que cocina, gente que come, gente que habla. Mi mamá tenía un negocio en el mercado hace unos años atrás, cuando había mucho movimiento acá. Y ahí pasa de todo. Todo, hermano, la farándula, todo está ahí. Es como una mujer se va en el salón de belleza y se pone al día con todo lo que pasa en el barrio, en la ciudad, en el país y el mundo. Más o menos así. Y en el mercado es así también. Cuando Jesús vio que su templo era como un mercado, no había adoración, que se profanaba el templo, Jesús reaccionó de una manera sorprendente. Ni sus discípulos, hermano, se imaginaron cómo Jesús iba a reaccionar. Y por eso ellos recordaron el Salmo 69:9 que dice: me consumió el celo de tu casa. Tenía celo por la casa de Dios y eso le consumió al Señor. Pero era una ira de amor, no una furia fría, no un enojo, hermano, sino una ira de amor, diciendo: el templo no fue edificado para el comercio, para el mercado, sino para ser casa de Dios, casa de oración para todas las generaciones. Jesús no era un fanático delirante, hermanos, sino que amaba la casa. Amaba la casa de su Padre, eso es todo. Jesús amaba la iglesia, amaba la casa de su Padre. Era su deseo ver a la gente en el templo adorando con libertad y felicidad. Y ese tiene que ser nuestro enfoque, hermano, que la gente adore a Dios con libertad y con gozo. Pero los comerciantes que estaban en el templo lo arruinaban todo. Los comerciantes arruinaban todo, porque ellos pensaban solamente en su lucro económico. Entonces el corazón de nuestro Señor de Cristo hizo una erupción como un volcán. El fuego en su alma le impulsó a limpiar el templo. Y Jesús limpió el templo. Cuando habla de purificar, es limpiar. Sus acciones inspiran temor. Y dice: muchos huyeron del lugar. Y Pedro habla, hermano, ya les dije el domingo anterior, Jesús va a comenzar a limpiar su casa. Y es necesario, dice, que la limpieza comience de la casa de Dios, de la iglesia. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y Dios es el que va a limpiar, hermano, no tú ni yo. Hermano, es importante que entienda, ese Dios mismo va a limpiar su casa. No dice, hermano, el pastor Daniel o el pastor Juan o el pastor Félix, no, Jesús mismo. ¿Se recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Y dice: ¿quién es el Señor que arranquemos la cizaña? Y dice: no, deja que crezca junto. Pero en el día el Señor va a separar. El Señor va a separar, hermano. Nosotros no somos qué para juzgar a nadie, sino el Señor mismo va a hacer ese trabajo. Continuamos, hermanos. Más o menos quise, hermano, hacerle entender qué es lo que, por qué Jesús actuó así. Porque no quería ver, hermano, su casa como un mercado. Es como nuestra casa particular, nuestro domicilio. Y voy a hablar a papá y a mamá, o sea, al hombre y a la mujer. Tratemos de evitar discusiones vanas, hermanos.
y vivir en paz en nuestra casa. Yo sé que lo que el hombre anhela es tener una casa, un refugio, no que haya plagueo, queja y discusiones de que entra hasta que se va a trabajar. No, quiere, hermano, que sea un lugar de refugio, de paz. Pero quiero decir al hombre también, a veces el hombre no colabora para eso, porque no solamente mujeres se plaguean, hay hombres plagueón también. Es de verdad, hermano. Y tratemos, hermano, de vivir bien, porque nuestros hijos están mirando por nosotros. Están mirando por nosotros. Mi hijo está viendo cómo yo trato a su mamá. Mi hija ve cómo su mamá le trata a su papá. Nosotros somos espejos para ellos. Aleluya. Que había sido hace rato, terminó el vino. Pero Jesús es el que hace los milagros. Dice el verso 18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? El verso 18, ¿qué señal? Los judíos siempre querían ver señales para probar de lo que Jesús decía era verdad. Por eso Pablo, hermano, en un pasaje habla en Corintios, libro de Corintios, capítulo 1. Vaya conmigo en Corintios 1:22. El apóstol Pablo, al comentar de este hecho muchos años después, dijo, escuche el 22, 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales que ellos quieren ver. Y dice, y los griegos buscan sabiduría. Luego agregó en el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Y ese, hermano, es el tema. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro mensaje central es Cristo, la cruz de Cristo. Si en el Evangelio no está la cruz, no está Jesús, no es Evangelio. El Evangelio es cristocéntrica. Jesús es el centro. El humanismo pone en el centro al hombre. Hermano, el cristianismo pone a Cristo en el centro. Cristo es el centro, hermanos, de todo. Para esto vino Cristo al mundo, para ser el Cordero de Dios que moriría en la cruz del Calvario. Estaba pensando en ese pasaje de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor con Félix, que siendo Félix pecador, Cristo murió por Félix. Aleluya. Siendo tú pecador, Cristo murió por ti. Y la respuesta de Jesús a los judíos les resultó desconcertante, porque no comprendían lo que quería decir. Porque Jesús le hablaba, hermano, espiritualmente. Y dice, hermano, que para discernir tiene que ser lo espiritual. Los carnales no van a discernir. Por más que ellos eran religiosos, hiperreligiosos, andaba con sotanas y con todo, hermanos. Dice, pero no entendían lo que Jesús les había hablado. Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron, este templo, un ejemplo, yo me imagino, hermano, como, no sé, 10 veces o 50 veces más, era más hermoso, más grande el templo de Jerusalén. Lo que remodeló Herodes el Grande
Era un templo precioso, hermano, precioso, grande, imponente. Y ellos pensaban que era el edificio, que era la piedra que Jesús iba a edificar. Por eso ellos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Escucha, hermano, el 21. Mas él, estoy en Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero el Señor Jesús hablaba, dice, del templo de su cuerpo. No se estaba refiriendo al edificio, a la piedra, no. Estaba hablando de él, aleluya, de su cuerpo. Dice 46 años fue edificado este templo. Jesús ministró, hermanos, aproximadamente 3 años y medio. Y cuando fue crucificado, el templo de Herodes llevaba como 49 años. 49 años y un poquito. Y, escúchame, hermano, casi 50. Y 50 era el año de jubileo, el año de liberación de Israel. Nosotros vamos, hermano, a festejar el sábado y domingo 49 años. 49 años. Y el próximo año, 2025, vamos a celebrar 50 años, el jubileo. Y ese tiene un significado espiritual, hermano. Puede irse conmigo en Levítico 25:8 de Levíticos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Así no se llama Ocianos. Bueno, Levítico 25:8. Y contarás 7 años. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de los 7 semanas de año vendrán a hacerte. ¿Cuánto es 7 por 7? ¿Cuánto es 7 por 7? 49 años, verso 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo. No es mi tema, hermano, ahora, pero después les voy a dar, hermano, una más luz acerca del jubileo. Año de gozo, de júbilo, de alegría, año de liberación, año donde se perdonan las deudas y se perdona todo. Entonces, hermano, el próximo año Dios le va a perdonar todas sus deudas. Amén. Todas sus ofensas Dios le va a perdonar el próximo año. Pero, hermano, al morir Cristo en la cruz, Cristo liberó a su pueblo de los sacrificios con animales en el templo, ya que como el Cordero de Dios, Él había cumplido el sacrificio final necesario para la redención del hombre. Jesucristo eso hizo al morir, al resucitar, hermano, liberó al pueblo. Luego, hermano, ya no hicieron sacrificios de animales, porque el sacrificio, dice Hebreos, hizo Cristo una vez para siempre. Ya no hace falta hacer sacrificio. No voy caminando acá a Cupé, no, hermano, ya no es válido. Cristo ya pagó el precio. Tu sacrificio, hermano, será humillarte. Tu sacrificio es ayunar y buscar el rostro del
Señor, buscar su presencia. Ese sería un sacrificio agradable a los ojos de Dios. Jesús había cumplido el sacrificio, hermano, final para la redención del hombre. Liberó a su pueblo para vivir una nueva forma de vida. Lo introdujo a la era de la iglesia. Hermano, Cristo en su cruz, hermano, hace nacer la iglesia. Nosotros estamos en la era de la iglesia. ¿En qué era estamos? En la era de la iglesia. En la dispensación de la gracia. Hermanos, esta era de la gracia han pasado 2000 años. Esta era de la iglesia también va a terminar. Va a terminar, hermano. Va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí va a terminar la era de la iglesia, hermano. Ahora la iglesia está llamando: ven a Jesús, ven a la cruz. Aleluya. Y si ahora le cuesta a la gente venir a la iglesia, a Cristo, imagínense después, en el gobierno de la bestia, en el gobierno del anticristo, hermanos. Pero ahora, hermano, que estamos en la era de la iglesia, ahora Cristo está preocupado por edificar su templo espiritual. Su templo espiritual, la iglesia. El pan que partimos, dice, es el cuerpo de Cristo, que ha sido molido en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Escucha, hermano. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, tú y yo. Tú y yo somos la iglesia, hermano. La frase "vamos a la iglesia el domingo" es una frase católica. La iglesia no es el templo. La iglesia son seres humanos, son tú y yo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Tú y yo somos la iglesia, hermanos. O usted dice: no estoy de acuerdo con la iglesia No, hermano, en el sentido espiritual. Pablo dice en Corintios: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. El templo soy yo, hermano, eres tú. Hermano, dice: un día Dios va a pedir cuenta sobre su templo, sobre su cuerpo, sobre tu cuerpo, hermano. Algunos dicen: es mi cuerpo y hago lo que quiero. Aleluya, no es tuyo, hermano, es del Señor. Un día va a rendir cuenta. Un día hay que rendir cuenta, hermano, voy a rendir cuenta de todo. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que Jesús había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, estaba anunciando su resurrección, la cual sucedería 3 días después de su muerte, y así fue. Y ahora quiero llevarte, hermano, a algo más personal, más íntimo. ¿Cómo está tu templo hoy? No quiero que respondas, quiero preguntar a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma: ¿cómo está tu cuerpo hoy? ¿Cómo está tu templo hoy? Si Jesús viniera a tu templo hoy, ¿qué encontraría? ¿Qué va a encontrar, hermano? Hermano, no quiero decir, hermano, pero algunos, su mente está lleno de negocio, de comercio, compra, venta, viaje, esto y esto. No. ¿Qué va a encontrar el Señor cuando viene, hermanos? Aleluya. Y otra pregunta más: ¿permitiría Jesús entrar y purificar tu templo? ¿Vas a permitir que Jesús entre? Señor, entra y purifica mi templo.
Mi templo, ¿cómo está? Es una casa de adoración, es una casa de gratitud, de alabanza, o es una casa de mercado lleno de murmuraciones, de cuentos, de chisme, de cosas carnales. ¿Qué está llenando tu templo, hermanos? De eso, hermano, que quiero hablar. Jesús quiere purificar tu templo, quiere entrar en tu templo esta mañana. Si tú le permites, si tú dices: Señor, te abro mi corazón, entra y purifica mi templo, quita todo lo que no te agrada de mí, Señor. Aleluya. ¿Permitirías, hermano, esta mañana espiritualmente? O dices: no, Señor, ahora no estoy preparado, no quiero que entres. Porque si el Señor entra, hermano, va a examinar tu mente, tu corazón. Hay una ilustración que el Señor entra en una casa y el dueño de la casa le abre y le muestra la sala, el living, le muestra todo lindo, ordenado. Le muestra la pieza, está todo ordenado. Le muestra la cocina, está todo ordenado. Y había una puerta cerrada y dice: quiero entrar acá. Y dice: no, ahí no quiero, no te aconsejo que entres, hay cosas guardadas ahí. Está candadeado con llave y no quiero que entre. Hermanos, abramos al Señor ese cuarto oscuro, hermano, que hay cosas del pasado, hay heridas, hermano, que necesita que el Señor entre y sane. Hay falta de perdón, hay rencor, tal vez hay abuso, hay, hermano, hay bullying, hay tantas cosas, tal vez hay pornografía, en esa pieza hay droga, hay alcohol, hermano, pero deja que el Señor entre, hermano, en ese lugar para limpiar, para purificar. Hermano, y tú tienes la llave. Si tú abres tu corazón al Señor, permite, hermano, que el Señor pueda entrar en tu templo y pueda purificar esta mañana. Yo no sé cómo tú estás, hermanos, pero hay uno que conoce, es el Señor. Mi templo es un lugar de adoración o es un mercado. Aleluya.